Podemos definir a la participación ciudadana como el conjunto de acciones o herramientas mediante la cual las personas, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil se involucran en forma directa en la toma de decisiones por parte del Estado. O sea, concretamente la participación ciudadana implica un ámbito de debate, de discusión, de propuesta, a los efectos que se puedan abordar, solucionar, discutir, debatir y encontrar respuestas a los grandes problemas que tiene la sociedad o la comunidad. La participación ciudadana podemos decir que no es un invento de ninguna persona, de ningún estadista, de ningún político o ningún pensador. La participación ciudadana es la evolución histórica de distintos mecanismos o herramientas que tuvieron como fin encontrar una alternativa, una solución a la crisis de la democracia representativa que empezó a tener sus signos más evidentes a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, participación ciudadana es una de las formas que se ha utilizado, que se utiliza para dotar de legitimidad a la actual democracia representativa y para que los gobiernos tengan mayor apoyo y eviten de alguna manera la conflictividad social que suelen tener a los efectos de adoptar determinadas decisiones. A mediados de los años 50, a mediados del siglo XX, en distintos países del mundo, empezaron a surgir los primeros síntomas de lo que denominamos la crisis de representación o crisis de la democracia representativa. Esta crisis se hacía evidente con la apatía de los ciudadanos en participar de los procesos electorales. Obviamente, gobiernos con pocos votos, con poco apoyo electoral, terminan siendo gobiernos débiles y la acción de gobernar resultaba muy difícil porque sus actos no solamente tenían poca legitimidad, sino que asimismo existía una gran conflictividad respecto de la implementación de las políticas públicas. Es a raíz de esta situación conflictiva donde se empiezan a pensar mecanismos en los cuales los ciudadanos puedan empezar a involucrarse y el Estado pueda empezar a escuchar a los ciudadanos respecto de la adopción y el debate de temas de la agenda pública. Para que tengamos en cuenta una cuestión, diríamos, principal, las democracias occidentales o las democracias actuales tienen un sistema representativo bajo el principio de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, y implica obviamente un sistema de democracia indirecta. El ciudadano solamente participa de la política de dos maneras, o votando en las elecciones o postulándose para un cargo electivo, pero no había ningún canal intermedio en el cual el ciudadano, en forma directa, pudiera expresar su opinión respecto de las distintas acciones, planes o políticas públicas que llevaban a cabo los gobiernos. En este sentido, la participación ciudadana aparece como una herramienta para evitar esa intermediación en la representación y para buscar canales de diálogo y de consenso que obviamente requiere la implementación de acciones de gobierno y de políticas públicas. Concretamente, la crisis de la democracia representativa que hablamos, que surgió a mediados de los años 50 en distintos países del mundo, estaba relacionada con algunos actores o causas, efectos que tenían que ver, por ejemplo, con la desigualdad de las sociedades. Cuando los gobiernos y los estados resultaban ineficaces a los efectos de poder solucionar los graves problemas que hacían a que los pobres o la gente de escasos recursos sea la mayoría de la población y los ricos o la gente de mayores recursos terminaran siendo la minoría, esto generaba permanentemente tensiones en la vida social y terminaba obviamente deslegitimando el sistema democrático. Otro de los aspectos que hacen a la crisis de la democracia representativa es la corrupción o la ineficacia de los funcionarios, de los gobiernos y del Estado. Con funcionarios corruptos o que se enriquecen en forma ilícita con el desempeño de sus funciones o con empleados burócratas que no pueden resolver los problemas de la gente,
genera y aumenta las tensiones en esto de la representación política, mediante el cual el ciudadano común termina no sintiéndose representado no solo por el gobierno, sino por el Estado, y comienza a descreer del sistema democrático. Otra de las causales de esta crisis de la democracia representativa son el incumplimiento de las promesas electorales. A los efectos de los partidos y los candidatos tener mayor competitividad electoral, suelen en algunos casos proponer o esbozar ideas que después les resultan imposibles llevar a la práctica en el gobierno, y ese incumplimiento de las promesas electorales produce una fractura en el contrato social entre el ciudadano y el funcionario y termina deslegitimando no solamente a los partidos políticos y a los candidatos, sino a todo el sistema en general. Y finalmente, otro de los aspectos también que generan esta crisis de la democracia representativa es la excesiva burocracia de los estados respecto de su relación con los ciudadanos. Cuando un ciudadano común requiere o necesita recurrir a un servicio público, a un servicio del Estado, y tiene que realizar múltiples tareas y múltiples gestiones, cuando verdaderamente la solución que debería encontrarse es muy sencilla, finalmente termina provocando un mayor descreimiento en las estructuras estatales y por lo tanto esto favorece lo que denominamos la crisis de la democracia representativa o la representación. Entonces, la participación ciudadana viene a intentar suplir, a intentar ayudar a resolver este problema. Obviamente que no es la única alternativa, porque obviamente para que la democracia plena tenga un grado de consideración importante por parte de la sociedad, se requieren de muchos factores, pero una de las cuestiones sí que es fundamental es que la sociedad pueda tener un canal de diálogo en forma directa con los funcionarios y a su vez los funcionarios tengan esa obligación de escuchar a la sociedad a los efectos de poder tomar en cuenta sus opiniones en la planificación y ejecución de acciones de gobierno y de políticas públicas.